Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo de Spanish with G y hoy vamos a terminar con esta serie sobre el género de los sustantivos que empezamos hace algunos videos atrás. Cuando empezamos a hablar de este tema, habíamos dividido a todos los sustantivos en dos tipos. Hay unos que tienen un género asignado que nunca cambia. Esto sucede generalmente con los objetos. En español, una mesa, por ejemplo, siempre es femenino y un banco siempre es masculino. Es un género que se atribuye de manera más vale arbitraria y siempre permanece el mismo. Sin embargo, puede haber casos en que el mismo sustantivo puede aplicarse a seres de género diferente. Esto pasa con seres humanos o animales. En el video anterior habíamos empezado a ver este segundo tipo de sustantivos y nos habíamos centrado en sustantivos que cuando se aplican al género femenino o al masculino experimentan algún cambio en la palabra utilizada. Por ejemplo, niño es un sustantivo masculino. Cuando yo quiero usar el mismo sustantivo en su forma femenina, ya no digo niño, sino niña. Es decir, que hubo un cambio. En su forma masculina, el sustantivo terminaba con la vocal O y en su forma femenina termina con la vocal A. Entonces ahí experimenta un cambio. Otro ejemplo sería hijo e hija o doctor y doctora. En este último caso, agrego una A también al final. E incluso habíamos visto otros tipos en los que el cambio era mayor, como actor y actriz. Acá desaparece la O y la R al final y se agrega esta terminación RIZ. E incluso habíamos visto también casos en donde se utiliza una palabra completamente diferente para referirse a un género o al otro de la misma especie, como puede ser toro y vaca u hombre y mujer. En todos estos casos, la palabra utilizada para referirse a un género o a otro cambia. Hoy vamos a ver un caso que es distinto, que son sustantivos que también pueden aplicarse a un género o al otro, pero que sin embargo la palabra utilizada permanece igual. Estos sustantivos en español se conocen como sustantivos comunes en cuanto al género. Sin embargo, no nos interesa tanto conocer su nombre como entender su lógica. Algunos ejemplos son atleta, terapeuta, guía, estudiante, artista, ayudante, cónyuge, dentista y dibujante. En todos estos casos, la palabra utilizada como sustantivo permanece invariable, aunque me refiera a un género o al otro, pero sin embargo, sí hay un cambio asociado a estos sustantivos que tiene que ver con los modificadores de ese sustantivo, es decir, de los artículos o adjetivos que yo utilice en relación a él. Por ejemplo, si estoy hablando de estudiantes, tanto para el masculino como el femenino voy a utilizar la palabra estudiante sin ningún cambio, pero si yo tengo que anteponer un artículo, voy a utilizar, en el caso de que me esté refiriendo al género femenino, el artículo que corresponde al género femenino, que es la estudiante. En cambio, si estoy hablando de estudiante refiriéndome al género masculino, voy a hablar de el estudiante. Y lo mismo si hubiera adjetivos. Supongamos que estoy hablando de artistas, que es otra de estas palabras, yo puedo hablar de la famosa artista o el famoso artista. Es decir, que ahí el adjetivo también cambia de la terminación O a la terminación A, pero el sustantivo artista como estudiante permanece invariable. Acá tenemos algunos ejemplos, justamente con la palabra
atleta, el atleta berciano Saúl Ordóñez se proclama campeón de España en pista cubierta. Entonces, en su forma masculina, precedido por el artículo él, y tenemos otro caso que nos dice, la atleta argentina Fedra Luna estableció nuevo récord sudamericano bajo techo en 3.000 metros. Entonces, en el caso de una mujer, es la atleta. Es decir, sigue siendo la palabra atleta, pero se utiliza el artículo en su forma femenina. Sustantivos, entonces, en que la palabra permanece invariable, pero sí experimentan cambio los modificadores, artículos o adjetivos relacionados a ese sustantivo. Vamos a ver otro caso que es diferente. Hay otro tipo de sustantivos, también siempre hablando de sustantivos que se aplican a un género o al otro, en donde no solo permanece sin cambios el sustantivo en sí, sino también los modificadores asociados al mismo, es decir, los artículos y adjetivos asociados a ese sustantivo. Un ejemplo es personaje. Acá tenemos una noticia que nos dice, ¿quién fue Madame du Barry? El personaje que interpretó Dolores del Río. Fíjense que me está hablando de un personaje femenino, interpretado de hecho por una actriz, y sin embargo el sustantivo utilizado es el mismo que utilizaría para el género masculino. Ahora vamos a ver un ejemplo, y el artículo es de hecho el artículo el que corresponde a las formas masculinas. No se utiliza el artículo la, como cuando hablábamos de la estudiante, sino el personaje, es decir, tanto el sustantivo como el artículo son masculinos. Un ejemplo del mismo sustantivo en su forma masculina para comparar, el desconocido que tumbó a Mohamed Ali y fue la inspiración para el personaje de Rocky. Entonces aquí sí, el personaje es un personaje masculino, Rocky, y la forma es exactamente igual, tanto en el sustantivo como en el artículo, que en el caso de un personaje femenino. Estos sustantivos, no lo dijimos antes, son conocidos como sustantivos epicenos, pero otra vez no nos interesa tanto el nombre como saber que existen y de qué manera funcionan. Y otros ejemplos, para el caso que estamos hablando de aquellos que permanecen siempre en su forma masculina, son vástago, tiburón, lince, pingüino o rinoceronte. Suele suceder mucho con nombres de animales, que en ese caso algo que se suele hacer, si a mí me interesa especificar cuál es el sexo de ese animal, es agregar el adjetivo macho o hembra, que se utiliza para el sexo de los animales. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el caso de una noticia que nos dice: reapareció Catarín, el tiburón blanco hembra con miles de seguidores en Twitter. Entonces, fíjense que tanto el sustantivo como el artículo y el adjetivo permanecen en su forma masculina, no se utiliza el artículo la, ni se utiliza el adjetivo en su forma femenina, que sería blanca, sino que dice el tiburón blanco, las tres palabras están en masculino. Entonces, para especificar el género se agrega el adjetivo hembra, el tiburón blanco hembra. Esto se utiliza mucho con los animales. En el caso de personaje, yo podría hablar directamente, por ejemplo, de un personaje femenino, si quiero aclararlo. Entonces, permanecen invariables tanto el sustantivo como sus modificadores, y hasta ahora vimos todos ejemplos de sustantivos de este tipo que asumen la forma masculina, pero también hay sustantivos de este tipo que asumen la forma femenina. Algunos ejemplos son persona, víctima, hormiga, perdiz, ballena y orca. Independientemente de que me está refiriendo a hombres o mujeres o animales, macho o hembra, siempre voy a utilizar en estos casos la forma femenina. Y acá tenemos un ejemplo de una noticia que dice: ojo, así están robando los motoladrones en Bucaramanga. Esta vez la víctima fue un mensajero. Fíjense que me habla de una víctima varón,
un mensajero, sin embargo, el sustantivo y su artículo son femeninos, la víctima. Y otra vez, en el caso de animales, podría utilizar, si quiero aclarar el sexo, el adjetivo macho o hembra. Entonces yo puedo hablar de una ballena macho. Con esto terminamos entonces esta serie sobre el género de los sustantivos. Espero que les haya sido de utilidad. Me despido y espero verlos de vuelta en otro video. Saludos.